Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tipo de energía, la cual es la eólica, una de las más demandadas actualmente. Y es renovable. Pero, ¿qué quiere decir esto de que es renovable? Pues bueno, una energía renovable es aquella que sus recursos son ilimitados y además no contaminan demasiado a la atmósfera. No como las no renovables, que contaminan demasiado a la atmósfera y sus recursos son limitados. Esta energía no contamina mucho a la atmósfera. Sin embargo, la presencia de estos aerogeneradores reduce la belleza del paisaje. Además, producen contaminación acústica. También dependen demasiado de la presencia del aire. Para saber dónde construir una de estas zonas de aerogeneradores, se necesita haber estudiado la zona al menos 1 año y medio antes de la construcción de esta. Gracias a estos aerogeneradores que ganan la energía cinética del viento, podemos conseguir energía eléctrica que usamos en nuestros hogares actualmente. A continuación, explicaremos el funcionamiento y las partes de un aerogenerador. Cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior, que le indica la dirección del viento, y ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia a la fuerza del viento que hace girar las palas, y estas están diseñadas para captar el máximo de su energía. Pueden producir energía con vientos muy casuales de 11 km/h y, sin embargo, con vientos muy fuertes de 90 km/h, el aerogenerador se frena por seguridad. Las palas están unidas al aerogenerador, gracias al buje que a su vez está acoplado al eje lento. Y para poder producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esa es la misión de la multiplicadora, que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido. El eje rápido gira hasta más de 1500 vueltas por minuto. Este eje está unido a un generador que aprovecha el movimiento del viento para transformarla en electricidad. Una vez que ya tenemos electricidad, es conducida por el interior de la torre hasta su base. Allí, un convertidor la transforma en corriente alterna, que es la que utilizamos normalmente. Y un transformador eleva la tensión para poder transportarla por el interior del parque. Y desde cada aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transformarla hasta los puntos de consumo. A continuación vamos a comentar algunas curiosidades sobre los aerogeneradores. ¿Sabíais que el primer aerogenerador se creó por Charles Babbage en 1888 para hacer funcionar su lámpara? Y la turbina que él construyó era automática, medía 17 metros de diámetro y estaba compuesta por 144 palas de madera de cedro. La primera turbina moderna vio la luz en la década de 1940. Este avance pionero se instaló en el estado de Vermont, en Estados Unidos. California es uno de los principales centros de producción del mundo. Es más, ocupa el segundo puesto mundial en este ámbito. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para entender qué son y cómo funcionan los aerogeneradores.